Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Probablemente algunos de ustedes se identifican con este sentimiento, como aquellas situaciones que no son de muerte, pero parecen de muerte. Aquellas noches largas que usted mira el reloj y parece que no avanza. Aquellas oraciones que usted lleva haciendo un mes, una semana, 2 meses, y usted ha orado, y usted tiene ganas de decirle al maestro, como los discípulos: ¿no te importa que estamos pereciendo? ¿No te importa, Señor? Son las 3 de la mañana y no puedo conciliar el sueño. ¿No te importa esto, Señor? En sus palabras, en las palabras de los discípulos, uno puede observar desesperación angustiante. Y no es para menos, están de frente a la muerte. Días atrás presenciaron la resurrección del hijo de la viuda de Naín. La conclusión es obvia: si Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, debería tener poder sobre la tempestad. Es obvio. La reacción de los discípulos ocurre sobre la base de lo que conocían de Jesús. ¿Reconoces esta experiencia, hermano? Cuando choca tu teología con la vida real. Cuando lo que sabes de Dios, de la Biblia, parece que no compaginan con lo que está sucediendo en tiempo real. ¿Te has sentido a punto de ahogarte y clamas y parece que Dios te ha dado la espalda? ¿Conoces, sabes de una intervención milagrosa en la vida de alguna persona, pero parece que a ti y solo a ti Dios te ha abandonado? Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 44. Salmo 44. Y el título del mensaje de hoy es: Cuando Dios desconcierta. Cuando Dios desconcierta. Salmo 44. Porque debemos ser honestos. Hay etapas en nuestra vida cuando no entendemos a Dios. Hay momentos de nuestra vida cuando Dios nos deja perplejos, desconcertados, frustrados, enojados. Hay momentos en la vida cristiana que son así. Dios me tiene desconcertado, no sé qué está pasando. Bueno, el salmista expresa algo así y nos va a llevar por un recorrido tan interesante. El asunto es que ahora no hablamos de una persona, ahora hablamos en comunidad, porque
todo el bloque habla de nosotros como pueblo. Así que no vamos a hablar de una sola persona, sino vamos a hablar de una experiencia nacional que vivió el pueblo de Israel, pero que puede ser tan aterrizada en nuestra vida práctica. Cuando Dios desconcierta. En resumen, el conocimiento transmitido y recibido sobre Dios, es decir, sobre quién es y qué hace, nos prepara para una respuesta ante una eventual crisis. De esto quiero hablarles hoy, los próximos 87 minutos según mi contador. De eso quiero hablar, hermanos. ¿Qué es lo que nos sostiene en los momentos de crisis? No son los recursos que tenemos a nuestra disposición. Sencillamente el Salmo nos va a mostrar que lo que nos sostiene en un momento angustiante, como el que pasaron los discípulos, como el que vivió el pueblo de Israel, es cuánto y qué sabes de Dios. Así que vamos a mirar algunos escenarios en la vida de este pueblo. Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Así que vamos a entrar directo al mensaje. En primer lugar, un Dios que desconcierta. ¿Por qué la gente se desconcierta de Dios? ¿Por qué los discípulos quedaron perplejos ante la pasividad de Jesús? Porque los discípulos sabían quién era el que iba en esa barca. Porque el pueblo de Israel sabía quién era Dios. Así que en primer lugar vemos que el pueblo es instruido acerca de quién es Dios. Cualquiera pensaría que en una situación de crisis uno debería tener charlas motivacionales. Deberíamos predicar como ayúdate que yo te ayudaré. Uno pensaría que en medio de la crisis la iglesia necesita palabras de ánimo, échenle ganas. Pero no sirve para nada. Lo que sostiene en una crisis es lo que sabes de Dios. Y miren el verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Así que en primer lugar es importante, ¿qué sabes de Dios? Porque lo que sabes de Dios define los tiempos de crisis. Hablamos de contenido. ¿Qué sabes tú de Dios? Pero el texto nos dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Así que tengo dos preguntas aquí hablando de contenido, de lo que sabes de Dios. ¿Qué y de quién has escuchado acerca de Dios? Todo mundo habla de Dios. Pero vamos a estudiar el texto y tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Qué y de quién has escuchado acerca de Dios? Porque hablando del qué, la gente suele hablar de Dios y aquello que escucha de Dios va formando convicciones. Por ejemplo, uno puede escuchar enseñanzas allá afuera como todo mundo cree que Dios es amor. Dios es amor y esa es la parte que a la gente le encanta. El problema es que aplican esa verdad, porque es verdad, Dios es amor. El problema es que aplican esa verdad para hacer y deshacer con sus vidas, justificándose que debido a que Dios es amor, Él pasa por alto semejante desastre de vida. Porque Dios es amor.
Es verdad que Él es amor, pero Él es santo y también es justo. Así que para construir una vida en plenitud es necesario saber, conocer lo que la Biblia revela acerca de Dios. Así que, hermano, ¿qué sabes tú de Dios? ¿De quién has escuchado acerca de Dios? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Wow. Un pastor te va a hablar de una manera diferente acerca de Dios a como lo hace un académico. Estudiando la maestría, tengo en las materias que estoy tomando este cuatrimestre, tengo dos maestros que son pastores. Uno me está dando consejería pastoral y otro administración de la iglesia y liderazgo, pero ambos son pastores. Así que cuando ellos me enseñan acerca de la Biblia, yo me conecto bien con ellos. Pero tengo otro que es filósofo. Él me está dando cosmovisión cristiana y la cultura. Se acaba de poner a leer un libro del Sermón del Monte y tomó 3 capítulos el autor para explicar lo que significa la palabra Macarios, que es bienaventurado en griego. 3 capítulos, como 120 hojas. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Porque hace un análisis el autor y luego el maestro, que es filósofo, es de esos que se para frente a la cámara y comienza. Los elementos indispensables para una cosmovisión cristiana son, y los otros no. Vean los otros así como están, ¿verdad? Qué gusto, y vamos a comenzar y empieza. Pero al final yo estoy aprendiendo de ambos. Pero uno es académico, uno es filósofo, uno es teólogo. Los otros son hombres del Señor pastoreando iglesias que conectan bien. Un creyente maduro te acercará a Dios de una manera diferente a un nuevo creyente. Un incrédulo transmite creencias erróneas acerca de Dios. Así que, ¿de quién estás nutriéndote en cuanto a tu conocimiento de Dios? Pero también es importante, hablando del contenido, para poder saber quién es Dios y qué hace, es obvio que necesitamos las Escrituras. Algunos piensan que Dios es un invento de los seres humanos por aquella necesidad de creer en algo superior. Cuando ustedes escuchen algo de esto, háganle esta pregunta: ¿cuál es el origen de esa necesidad espiritual? ¿Quién puso la necesidad de creer en el hombre? Otros creen que Dios creó el universo y a los seres humanos y luego nos dejó a nuestra suerte. Otros sostienen, por ejemplo, que Dios está obligado a resolver las cuestiones humanas, sobre todo las adversas como las guerras, hambres, injusticias. Así que todos sabemos algo de Dios, todos creemos algo de Dios. La pregunta es si lo que tú crees de Dios y lo que sabes de Dios es verdad. Y la única manera de pasar un filtro es la palabra de Dios. Pero ahora hablemos de los instructores. Recuerden, estamos hablando de que el pueblo es instruido. Hablemos de los instructores. Dice, hemos oído, nuestros padres nos han contado la importancia de la enseñanza bíblica desde casa. Pero aquí por lo menos encuentro 3 elementos dentro de esto. Número 1, voluntad y atención en el que aprende. Con nuestros oídos hemos oído. O sea, la persona que está aprendiendo tiene una disposición a aprender. Porque ustedes saben que no se puede enseñar a alguien que no está dispuesto a escuchar. Pero aquí nosotros miramos que la enseñanza se da en el contexto de una casa. Así que yo los animo, hermanos, que de cuando en cuando tengan conversaciones interesantes con sus hijos.
A veces yo tomo tiempo con mis hijos cuando vamos en el auto a dejarlos, cuando voy a dejarlos en las mañanas, por ahí suelto una que otra preguntita, a veces les cuento algunas cosas que estoy aprendiendo. Pero no dejes, papá, mamá, de enseñar a tus hijos. Número 2, autoridad en el que enseña. Nuestros padres nos han contado. ¿Te preocupa la vida espiritual de tus hijos? Sí. Ok, ¿qué haces? Como estás preocupado, ¿qué haces? Pues lo llevo a la iglesia, pastor, a ver si pesca algo. Tres, relación entre el que instruye y el instruido, nuestros padres. El principio del discipulado es generar vínculo. Por eso es que a mí me encanta el discipulado 1 a 1. Hace mucho yo dejé esta enseñanza del discipulado en grupo, porque no logro penetrar a donde yo quiero con las enseñanzas. En cambio, cuando yo estoy discipulando a alguien, genero un vínculo. Llega un momento en el que, pastor, quiero hacerle esta pregunta, y no tiene nada que ver con la enseñanza. Yo sé que viene un momento excelente de enseñanza. En los discipulados, 1 a 1, uno puede lograr intimidad, ¿verdad? Relación, conocimiento. Es ahí donde nos conocemos, ¿verdad? Porque también el que enseña, por supuesto que se da a conocer, y el que está enseñando también, ¿verdad? Así que se generan esos vínculos de amistad, de relación profunda. Pero aquí es interesante lo que el salmista nos está diciendo. Y miren el modelo de enseñanza. El énfasis yace en la experiencia y no tanto en la teoría. Nuestros padres nos han contado, y comienza a describir en los versos 2 y 3 lo que Dios ha hecho, pero con esto quiero decir que el énfasis yace en la experiencia y no en la teoría. Tiene más impacto un padre que se congrega que un padre que cuenta que cuando era niño iba a la iglesia. ¿No es cierto? Tiene más impacto un padre que lo ven levantarse, alistarse, desayunar para ir a la iglesia, que un padre que le dice a sus hijos, ya es domingo, ve a la iglesia. No, ese padre no tiene de impacto, no tiene nada, hermanos. Bueno, sí, negativo. Sí está impactando la vida de sus hijos de manera negativa. Tiene más impacto una fe viva que una fe tipo museo. ¿De qué sirve una Biblia ahí en casa? Bien, la tienen ahí, nadie me la toque, pero lleva 30 años que no lo tocan. Esa es una fe de museo. Eso no impacta. Uno solo lo observa y ni se asocia con ello. Tiene más impacto una fe viva. Tiene más impacto la experiencia que la memoria. Cuando nosotros éramos pequeños, no tan pequeños, pero mi hermano menor y yo memorizamos varias porciones de las Escrituras. Nos memorizamos Romanos, Filipenses, las bienaventuranzas, o sea, las recitábamos y competíamos él y yo para ver quién tenía buena memoria. Hermano, no importa si te recitas 30 versículos de memoria, si no está conectada con tu vida real. Debido a que el conocimiento bíblico acerca de quién es Dios y qué hace, el creyente responde con confianza en su caminar. Como yo sé quién es Dios, ¿verdad?
Ahora quiero tener una relación con Dios. Y eso lo vemos en los versos 4 al 8. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Así que en segundo lugar, el pueblo es instruido, y en segundo lugar, el pueblo confía como respuesta a lo que sabe. Es decir, hay una apropiación de la relación con Dios. Tú, oh Dios, eres mi rey. No eres el Dios de mi papá. Tú eres mi Dios. Y eso es lo que queremos lograr en la vida de nuestros hijos, hermanos. Que cuando yo no esté, mis hijos puedan decir: no, yo creo en Dios, yo amo a la iglesia, no porque mi papá me llevaba. Y de hecho yo se las aplico. Si ellos no están 8:20 que yo salgo de la casa, se quedan. Pero yo quiero que cuando yo no esté en sus vidas, ellos puedan decir: ese es mi Dios. Que no me sepulten y detrás de mí sepulten a mi Dios. Yo no quiero que levanten una lápida a mis hijos y detrás de él levanten una lápida para Dios. Aquí viene una apropiación de la relación. Cuando un pueblo conoce a Dios, por supuesto que en el Salmo encontramos que ellos quieren tener un vínculo con ese Dios. Además, miramos dependencia de Dios en medio de las crisis, porque no confiaré en mi arco. Miren lo que está pasando con este pueblo que ha sido enseñado quién es Dios y cómo es Dios. Ellos están diciendo: sí, tenemos arcos, tenemos espadas, tenemos miles de soldados, pero no confiamos en eso. Porque hay un cambio en la evaluación de los recursos materiales y los espirituales. Eso es lo que sucede con alguien que conoce a Dios. Logra mirar los recursos materiales y logra mirar los recursos espirituales y sabe dónde debe descansar. Hay adoración continua. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Ese pueblo pasó de ser un pueblo oidor a un pueblo hacedor de historia. Yo quiero que mis hijos tracen su propio rumbo espiritual. Yo quiero que ellos crezcan en su caminar con Dios. Yo no quiero que mis hijos cuenten: no, mi papá aquí, mi papá allá. No, yo quiero que ellos digan: no, el otro día yo estaba así y Dios hizo esto a mi favor. De nada sirve que mis hijos conozcan de dónde Dios me sacó si a la final ellos no pueden terminar diciendo: Dios me ha salvado a mí. Lo que creemos de Dios, se me fue un qué, perdón, es lo que creemos de Dios define la forma en que actuamos durante los tiempos de crisis. Pero ¿cómo actuamos cuando Dios no responde de acuerdo con nuestras necesidades? ¿Okay? En primer lugar, hablamos de la importancia de conocer a Dios. En segundo lugar, hablamos de que conocer a Dios produce una relación con Él y lo adoramos. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando ese Dios del que me hablaron, grandioso, majestuoso, soberano, fiel, ¿qué pasa cuando en este presente no actúa de acuerdo con mis necesidades? ¿Qué pasa? Y es aquí donde entramos a este asunto interesante. El pueblo enseñado, el pueblo que confía, es un pueblo desconcertado a causa del silencio divino. ¿Y por qué quedaron desconcertados? Por lo que sabían. ¿Por qué los discípulos se desesperaron ante Jesús? Porque sabían que Jesús tenía el poder sobre eso que estaba pasando.
Pero resulta que Jesús estaba dormido. Miren, si no hubieran visto a Jesús hacer milagros, yo creo que ni se hubieran molestado en despertarlo. Así como, qué bueno, no va a sufrir porque ya está dormido. Es por lo que sabían de Jesús, que fueron, y yo no creo que le hayan dicho: maestro, nos estamos ahogando, maestro. No, así despertamos a nuestros adolescentes para que no se levanten como fieras. No. ¿Cómo se imagina al apóstol Pedro, así como era de impetuoso y atrabancado? ¿Cómo se imagina que se acercó a donde estaba Jesús y lo despertó? ¿Cómo se lo imagina? (9 al 14). Pero nos has desechado. Léanlo conmigo, yo leo el 9, ustedes el 10 y juntos el 14. Yo el 9, ustedes el 10 y así nos vamos, 1 a 1. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos entregas como oveja al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre juntos por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Qué es lo que nosotros miramos aquí? Un pueblo es desconcertado ante las circunstancias adversas, impactan negativamente las emociones y las convicciones. Mire, pasaron de ser un pueblo adorador a un pueblo desconcertado. Sus convicciones tambalearon y empezaron a decir: Dios nos ha abandonado. Pero no solo nos ha abandonado, Dios nos ha humillado. Una cosa es que alguien te abandone y otra cosa es que te abandone y te humille. Eso es lo que ellos están diciendo ahora. Dios me abandonó. Y no solo me abandonó, antes de irse me humilló. Dios, están diciendo, Dios nos entregó a nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? O sea, no solo es Dios se fue, pero me humilló, pero Dios hizo algo. Dios me entregó a mis enemigos. Esto es grave, hermanos. Dios ha hecho mercadería con nosotros. Wow. Dios es culpable de mis experiencias amargas. Así que ahí vemos convicciones que ya fueron alteradas en ese tiempo. Ellos conocían de Dios, adoraron a Dios, pero ahora están enojados con Dios. Ellos están desconcertados. ¿Por qué? Si Dios hizo esto en el Éxodo y abrió el mar, si despojaron a los egipcios, si Dios hizo A, B y C, ahora que nosotros lo necesitamos, no solo nos abandonó, sino Dios se ensañó con nosotros y nos terminó humillando. Dios es culpable de cómo yo me siento. Yo no era amargado. Emocionalmente podemos nosotros mirar un sentimiento de frustración, de dolor, de indiferencia en este momento. Es como el creyente que dice: antes iba a la iglesia, pero todas son iguales. O como el otro que dice: me iba mejor antes de ser cristiano. O el creyente que no se ha ido, pero está en la iglesia y dice: ahora que me esfuerzo, parece que Dios está en contra mía.
¿Te identificas con alguno de estos creyentes? Los discípulos del Señor estaban desconcertados ante la inacción de Jesús en medio de la tormenta. Pero ahora entendemos por qué. Porque conocían a Jesús. Mira, tú no esperas algo de alguien que no conoces. Punto. Tú no tienes expectativas de alguien que no conoces. Ahora, si te haces expectativas y no conoces a esa persona, ahí es otra cosa. Pero uno se genera expectativas de alguien que conoce. Eso es lo que está pasando. Job, por ejemplo, fue sumergido en una profunda depresión, diciendo, mejor no hubiera nacido. ¿Recuerdan? Él lo dijo. Y después dijo, ojalá se cumpliese mi petición y Dios respondiese a mi esperanza, que tuviese a bien triturarme y arrancase mi trama con su mano. ¿Sabe qué está diciendo? Mejor que Dios me mate, porque no puedo con su indiferencia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿y quién se puede sostener ante el silencio de Dios? Lo que Job está diciendo, yo creo que hablando humanamente lo entendemos, porque cuando estás en desesperación, cuando sientes el agua hasta acá, tú quisieras que Dios descendiera y hiciera esto. Así que Job dijo, mira, Señor, casi diciéndole, si tú no vas a responder, mejor mátame. Depresión. Una de las enfermedades comunes de nuestros días, depresión. Las crisis profundas de esta vida ponen a prueba nuestra lealtad, fidelidad y amor por el Señor, y el pueblo de Israel se mantuvo firme, por lo menos en esta etapa. O sea, a pesar de que se sentían así, ellos se mantuvieron fieles, hermanos. Y esto nos enseña algo. Sí, tú puedes pasar por una experiencia amarga y dolorosa y frustrante, desesperante, tipo Dios me ha abandonado, Dios mejor mátame. Pero lo que el pueblo de Israel nos está enseñando es que aún en medio de esas crisis profundas de la vida, podemos ser fieles al Dios que es digno de nuestra fidelidad. Porque nosotros tendemos a asociar fidelidad con bondad. O sea, si todo va bien, yo soy fiel. Pero en el momento en que aquí abajo las cosas empiezan a cambiar, me separo. Ese pueblo desconcertado es un pueblo que mantiene su fidelidad a pesar del silencio divino. Todo esto nos ha venido, 17, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Dos cosas aquí. La primera, la lealtad y la fidelidad es capaz de soportar cualquier cosa, hablando de nuestra relación con Dios. O sea, si estamos así, nos sentimos así, nos sentimos abandonados por ti, Señor. Sí, sentimos que te fuiste, nos humillaste, estamos en crisis, sí. Pero Dios, no, todo esto que nos ha venido no ha sido suficiente para olvidarnos de ti. Así que aquí estamos. ¡Wow! Este es el pueblo de Israel, hermanos. Tiene unos episodios terribles y vergonzosos, pero este es uno de los episodios de los cuales deberíamos aprender acerca del pueblo de Israel, que dicen, sí, no nos está yendo bien, pastor. Mire, esta semana nos fue como en feria. No se vendió nada en el negocio. Tuvimos que raspar por ahí algunas cosas. No se cerró.
un trato que teníamos pendiente esta semana, pastor, en el negocio. Un cliente que lleva 15 días y no nos ha pagado, pastor, y fuimos y ahí íbamos con la reserva de gasolina y llegamos y no hubo. Pero aquí estamos. Si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Daniel 3, 17 y 18. Mira, necesitamos cristianos así. Hablamos de una generación de cristal y creo que deberíamos hablar de una generación de cristal de creyentes. Ya me voy, pastor de la iglesia. Aquí ni me valoran. A mí Dios ya me olvidó. Me voy. Es una generación de creyentes débiles. Me iba mejor cuando andaba en el mundo. Dale, regresa. Allá va a ir por ti el buen pastor, lo vimos hace 8 días. Tú decides cómo quieres que te encuentre el buen pastor. Dios observa al creyente especialmente en los tiempos de crisis. Dice el verso 21, porque Él conoce los secretos del corazón. Es decir, en los tiempos de crisis Dios no deja de mirar tus emociones. Dios no deja de mirar tus sentimientos. Dios no deja de mirar tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, tus palabras y tus motivaciones. Especialmente en los tiempos de crisis, Dios tiene una lupa sobre su pueblo. Eso es lo que nos está revelando el pasaje. Sí, Señor, nos está yendo como en feria, pero hemos sido fieles este tiempo, Señor. Y aunque hemos pensado que nos has abandonado, estamos conscientes de que tú conoces lo que pensamos acerca de ti, porque ¿qué podemos ocultarte? Aquí están nuestras emociones. Dios conoce cuando nosotros estamos enojados con Dios. Dios conoce lo que nos motiva en las crisis a actuar. Dios escucha lo que decimos, Dios ve lo que hacemos. Es más, Dios conoce nuestros deseos en medio de la crisis. Y lo que ellos están diciendo es, wow, nos mantendremos fieles a pesar de esto. Ahora mismo se me fue el nombre, pero se cuenta de un misionero en India que cuidaba huérfanos. A ver si alguien lo recuerda. Y una mañana, él tenía a los chicos de ese orfanato en India, los sentó en una mesa como para tomar el desayuno, como lo hacía cada mañana. Reunió a los niños alrededor de la mesa, listos para tomar el desayuno. Y solo él sabía que no había desayuno. Pero él lo hizo como cada mañana lo hacía. Oró con los niños, agradeciendo por el desayuno de esa mañana, pero no había. Cuando ellos dijeron amén, pasó el panadero y le dijo que se le había quedado pan y para que no se le dañara, se los venía a regalar al orfanato. Bueno, un par de minutitos después tocaron a la puerta y era el lechero. Él iba a vender leche a otra ciudad y se le había descompuesto el vehículo en el cual él se movía. Así que para que no se le echara a perder la leche, fue y tocó las puertas del orfanato y se los dio. Fidelidad.
Sí, pastor, pero estamos hablando de la India. O sea, sí es verdad que Dios hizo eso, pero estamos hablando allá, pastor, del Éxodo. Si esa es tu forma de pensar, no te asuste después que tus hijos digan: sí, pastor, pero ese era el Dios de mi papá. ¿Ok? La fidelidad mantiene al creyente cercano al único que puede cambiar las circunstancias. Y desde el plano terrenal, el clamor y la espera se vuelven elementos esenciales, como lo vamos a ver en último lugar. Sé fiel, Él es el único que puede hacer algo. Bueno, mantente fiel. ¿Te imaginas enojarte con el único que puede hacer algo? El asunto es peor. Lo que el pueblo de Israel nos está enseñando es que a pesar de las circunstancias, ellos decidieron mantenerse, ser fieles, firmes y adorar al único que podía intervenir en esas circunstancias. Lo que nosotros hacemos es que nos alejamos de ese único que puede hacer algo y desde aquí comenzamos a decirle: no, yo no creo en eso no es verdad. Y cada vez nos vamos alejando y alejando sin darnos cuenta que entre más nos alejamos de Dios, menos podremos ser testigos de su gracia. Así que en quinto y último lugar, el pueblo clama y espera la respuesta divina. 23 al 26. ¡Despierta! Algunos de ustedes despierten, hermanos, ¿verdad? Sí, algunos ya empezaron a orar. Gracias, hermanos, por orar cuando me estoy acercando al final, porque eso me motiva. ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El Salmo nos enseña que en momentos de crisis podemos entrar con completa libertad a su presencia y decirle: Señor, yo no te veo haciendo algo. Y cuánto me encantaría verte en acción. Las circunstancias debilitan la confianza, pero el conocimiento la fortalece. Y regresamos al punto número 1. ¿Qué sabes de Dios? Las circunstancias debilitan nuestra fe en Dios, pero el conocimiento de quién es Dios alimentan la fe, y es por eso que ellos le dicen: Señor, despierta, porque duermes. El pueblo de Israel le clamó a ese Dios y le dijeron: no alejes para siempre tu rostro, no lo hagas. Siglos después, en una barca, en medio de una tormenta, 12 hombres comunes y corrientes clamaron al mismo Dios y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que estamos a punto de perecer? A diferencia del salmo que estamos estudiando, nos quedamos: ¿qué pasó después? ¿Respondió Dios? ¿No respondió? Pero cuando nosotros miramos y aterrizamos en el lago de Genesaret, en una barca sencilla de madera, rústica, encontramos que Dios respondió.
y se levantó. Y dijo: calla, enmudece. Y listo. ¡Wow! Así que ante el clamor del pueblo de Israel, nosotros podemos, a la luz de este salmo, quedarnos como continuará. Así que esperen el punto 6, hermanos. ¿Verdad? Con este salmo nosotros nos quedamos: ¿qué pasó? Porque ellos decidieron clamar y esperar. Pero esa no es la historia en el Nuevo Testamento. La historia en el Nuevo Testamento nos dice que aquellos hombres que clamaron y tomaron a Jesús y le dijeron: de verdad, Señor, no te importa que vamos a morir, somos tus únicos discípulos y nos vas a matar. El Señor se levantó y solo dijo una palabra ante la necesidad de 12 discípulos. Pero mira lo que hizo ante la necesidad de la humanidad. Cuando Dios vio a una humanidad caída y sin esperanza, bueno, no trajo una barca. Él no se levantó, Él fue levantado sobre una cruz. Ante la falta de esperanza de la humanidad, Jesús no se levantó. Jesús fue levantado por el Padre y clavado en una cruz. Así que hoy podemos decir que Dios respondió a la necesidad más grande que el ser humano tiene. Nosotros clamamos porque la tormenta y el agua se están metiendo a la barca y nos vamos a ahogar. Pero ellos eran pescadores experimentados, sabían que en algún punto la tormenta cesaría. Pero Dios, cuando miró la caída del hombre, sabía que la tormenta jamás iba a terminar a menos que una cruz detuviera esa tormenta. Y así llegó la respuesta. Así que la próxima vez que pienses que Dios te ha abandonado, regresa a la cruz, porque Él ha respondido. Cuando Dios te desconcierte, suplica, confía y espera. Salmo 44. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un hermoso cántico y me voy a tomar el privilegio de dirigirlo, hermanos. Así que vamos a cantar este hermoso himno. Con esto en la mente, yo quiero pedirles que cuando vayan viendo las diapositivas, traigan a su mente el Salmo 44.